Y ahora sí, no estaba hablando, no se preocupen, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo sé que ustedes, creo que ya saben, ¿no? ¿Se ve proyectada una diapositiva? Se ve que estoy proyectando una diapo. Sí, Ya, la verdad es que pensaba no hacer la resolución, pero porque tenía examen, pero varios me hablaron a mi privado y me decían que por favor, que no la entendían. Y entiendo, la verdad, sé que estar con Williams es un poquito pesado, un poquito por no decir bastante, porque es muy amplio lo que él abarca, la verdad son muchos capítulos, y entiendo que marea mucho. Y como la primera vez le hice esa resolución, me acuerdo del primer parcial, y le sirvió a varios, bueno, eso me comentaron varios, ¿no? Que a algunos bien les sirvió, a otros no, como le digo, son 3 modelos de exámenes que hace siempre el doctor, ya saben ustedes. Así que puede que les toque el que tiene PES, como puede que no, digamos, pero siempre que te toquen por lo menos 2 preguntas repetidas con Williams, es absolutamente ganancia eso. Así que una que otra, y me imagino que saldrá porque son varias las que tenía recopiladas. Hice una diapo, me acuerdo en ese entonces, bastante rápida, pero vamos a ir viendo una por una. A mí siempre me gusta fundamentarme con el Guyton, ¿no? Como bibliografía oficial, así que todas las respuestas que tenga acá están en el Guyton. Y hay algunas preguntas, obviamente, que no me dio el tiempo de poder responderlas, porque es muy extenso, la verdad. Y ahorita estoy andando más a full con pediatría, así que si todos pueden estar con su Guyton y se saben la respuesta de esa pregunta, o quieren debatirla, digamos, no hay problema, levantan la mano, hablan, opinan, porque estamos aquí para eso, digamos, para que todos puedan aprender. Si ustedes piensan que puede ser otra la respuesta, o tienen una página que se refiere mucho mejor a esa respuesta, entonces, belleza, digamos. Aquí traté de responder la mayoría, no alcancé a responder todas, obviamente, porque es bastante extenso. Son 3 temarios, de hecho, abarcar un solo temario te toma por lo menos 1 hora y media, 2, digamos, resolverlo bien. Ahora imagínense 3 temarios, ¿no? Pero no vamos a hacer 4 o 5 horas de clases, digamos, así que vamos a ir directamente al grano. Espero que todos ya vengan con una base, están un día de su examen, así que yo creo que me van a entender bastante rápido. Lo primero hice acá no es la primera pregunta, este es el examen de mi año, mi segundo parcial. Igual tenía el mismo temario que ustedes, que es cardio, circulatorio y nefro. Si me preguntan a mí de los 3 temarios a cuál le suele tirar más bola al doctor y de cuál tiene un montón de preguntas el doctor, es cardio. De cardio tiene un montón de preguntas el doctor. De circulatorio y nefro tiene también, claro, ¿no? Pero no como comparación con cardio, que tiene varias preguntas. Entonces, uno de los temas que más le gusta preguntar al doctor. Por ejemplo, la primera pregunta dice, describa las características en la curva. Ahí voy a aceptar al último, ya. Así. Describa las características de la curva de presión de la aorta durante la sístole. Haga un gráfico. ¿Ok? Acá, por ejemplo, yo en esta pregunta, voy a tratar de acercarlo más para que se lea, en esta pregunta obviamente expliqué todas las sístoles, porque ustedes entienden básicamente que en el ciclo cardíaco, porque por ejemplo, en las prácticas también les preguntan como examen práctico, no sé si lo meten en la teoría, ¿qué es un ciclo cardíaco? ¿Quién sabe qué es un ciclo cardíaco? Así, definir en unas 5 palabras. Serían todos los fenómenos que ocurren desde el inicio de un latido hasta el inicio del siguiente latido. Claro, correcto, muy bien, son todos los fenómenos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Acuérdense básicamente que ese ciclo cardíaco se puede ver prolongado como se puede ver acortado, cuidado que les pregunte sobre eso. Por ejemplo, digamos, ¿qué situaciones te acortan el ciclo cardíaco? Que aumente la frecuencia cardíaca. Uy, que aumente la frecuencia cardíaca. Obviamente, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se acorta el tiempo de cada ciclo cardíaco. Así que, ojo, cuidado, les pueda preguntar eso, ¿no? Bueno, pero aquí, por ejemplo, en esta pregunta yo le describí, este fue mi examen de mi año, yo le describí todas las sístoles, pero yo dije por si acaso, porque dije por ahí quiere más, porque describir solamente la curva de presión de la aorta es poquito. Así que si ustedes se van directamente al grano, les pone bien el doctor, pero si quieren explayarse, tampoco les pone mal. Porque, por ejemplo, aquí yo describí toda la sístole ventricular, toda la sístole, porque ya saben que el ciclo cardíaco se compone por sístole y diástole, sístole de contracción, diástole de relajación. La sístole tiene 3 periodos, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. Y la diástole tiene el primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Ojo que también pregunta eso el doctor. Hay preguntas donde se dedica únicamente a preguntar sístole ventricular y hay preguntas donde se dedica a preguntar únicamente diástole ventricular. Pero para que veamos un poco, este primer recuadro es la contracción isovolumétrica. Como saben, acá no se inyecta nada de volumen, que también pregunta eso el doctor. Hay veces que específicamente dice qué pasa con el volumen en la contracción isovolumétrica. Acuérdense del sufijo iso. Iso significa que no se mueve. Por ejemplo, el término isoeléctrico, isovolumétrico, quiere decir isoeléctrico, una línea recta, sin voltaje. Isovolumétrico, que no se mueve el volumen, no sube ni baja.
¿ok? Entonces, en este periodo de acá, como saben, pues no hay eyección de ningún líquido, pero sí aumenta la presión. Pero para que empiece a aumentar la presión, ¿qué tiene que pasar primero acá? Antes de antes de iniciar claramente el aumento de la presión, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué sucede en este punto de la gráfica? El cierre de las válvulas. Exacto, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Recuerden que esas válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas. ¿Por qué? Porque cuando terminó la diástole, aquí ya terminó la diástole obviamente, cuando terminó la diástole, ¿cómo estaban las válvulas auriculoventriculares al terminar la diástole? Porque aquí está la diástole obviamente, ¿no? Cómo estaban las válvulas auriculoventriculares al terminar la diástole? Están obviamente abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque permiten el paso del flujo sanguíneo desde aurícula a ventrículo. Eso se trata la diástole. Entonces, cuando va a comenzar la sístole, porque yo sé que ustedes ya están capísimos en ciclo cardíaco, cuando va a comenzar la sístole, no puede seguir abiertas las válvulas auriculoventriculares. Es por eso que se tienen que cerrar antes que aumente la presión. Porque ¿qué creen que pase si es que aumenta la presión y estas válvulas auriculoventriculares están abiertas? ¿Qué creen que pase? Flujo Un flujo retrógrado. Retrógrado, perfecto, muy bien, están hachas. Flujo retrógrado, y obviamente eso no tiene que pasar. Y esa es otra pregunta que les suele hacer igual. ¿Cuál es la función de las válvulas cardíacas? ¿Quién sabe? Evitar el flujo retrógrado. Eso. Cuidado que pongan, permitir el paso de la sangre de aurícula a ventrículo mal, está mal. La función de una válvula es evitar el flujo retrógrado de sangre al corazón, de la sangre en las distintas cámaras. Entonces se cierra y aquí empieza a aumentar la presión a no más de 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si aumenta más de 80 milímetros de mercurio, ¿a qué periodo da paso? Cuando aumenta por encima de 80. Sístole. No, periodo de eyección. eyección, periodo de eyección. El periodo de eyección, ustedes ya saben que tiene primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. ¿En cuál de estos tres se da la eyección rápida? Les pregunta eso igual. En el primero. El primer tercio. Bien, ¿y en los otros dos? En el segundo se redujo un poco y en el tercero era el Eyección 20%. lenta, perfecto. 70-30, 70-30. Nada más no se olviden de eso. Entonces ahí viene la relajación isovolumétrica, otra vez isovolumétrica, volumen no se mueve. Pero aquí lo que les pide es la curva de la presión de la arteria aorta. Acuérdense que cuando empieza a subir por encima de 80 milímetros de mercurio, también, un momento, voy a poner en silencio mi teléfono. Y ahora sí. Acuérdense básicamente que ¿en qué estábamos? Allá, estábamos en la parte de la presión de la curva de la arteria aorta, correcto. Recuérdense ustedes que cuando se eleva por encima de 80, da paso al periodo de eyección. Y acuérdense que la aorta siempre, pero siempre maneja una presión constante entre 80 a 100 milímetros de mercurio. El ventrículo, su presión de 120 puede descender a un valor tan bajo como 0, pero la aorta no hace eso. La aorta va a una presión constante de 80 a 100. ¿Ok? Es por eso que aquí, fíjense, puse. Luego, en el periodo de eyección, la presión de los ventrículos se eleva hasta 120 milímetros de mercurio, generando 3 tercios en el primer tercio. Fase de eyección rápida, se eyecta el 70% de líquido a la aorta, una vez abiertas las válvulas sigmoideas. Luego, en las restantes 2 tercios del periodo de eyección, se eyecta otro 30% de volumen. Y al mismo tiempo, ojo, aquí está la respuesta, porque esta es la respuesta que quiere el doctor. Al mismo tiempo, la presión de la aorta sube junto con la presión ventricular, pero a diferencia del ventrículo, esta no desciende a 0, sino que mantiene una presión casi constante de entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Esta es la respuesta que quiere el doctor. Pero obviamente si se explayan y ponen todo esto, tampoco no les pone mal. Al contrario, a veces es como que les puede arreglar un poco esto, así es que no lo hicieron tan bien su respuesta en concreto, digamos. Eso. Sístole y diástole tienen que manejarlo como el Padre Nuestro, literalmente. Contracción, relajación, periodo de eyección, los 3 tercios de la diástole. ¿Qué pasa con los volúmenes? ¿Qué pasa con las presiones? Obviamente no nos vamos a poner a explicar todo porque es súper largo explicar eso y yo sé que ustedes ya tienen una muy buena base. La función de esta clase es decirles qué les puede preguntar. Ahora, siguiente pregunta es, por ejemplo, eso sí, cuando les haga un gráfico, tienen que hacer un gráfico, ¿ok? Por eso es que dibujé esto.
¿Qué representa el intervalo QT? ¿Quién sabe qué representa el intervalo QT? ¿Y cuánto tiempo dura, obviamente, no? La contracción y relajación del ventrículo. 5, dura 0,35 y prácticamente la despolarización del ventrículo, la contracción y la repolarización de los ventrículos. Acuérdense que despolarizar y contraer no es lo mismo. Despolarizar quiere decir que primero va a llegar la conductividad eléctrica, pero no se ha contraído. Después de la despolarización viene la contracción, y de la contracción la repolarización, y de la repolarización la relajación. No son lo mismo, no es lo mismo despolarizar que contraer, ¿ok? Como dijo su compañera, dura aproximadamente 0,35 segundos. Está bien, acá yo le peleé en 0,2, literalmente en 0,02 segundos. Yo me acuerdo que me lamenté toda una semana eso, dije, no, ¿cómo me voy a equivocar? Dije, y me va a poner mal, yo decía, no en mi mente, y fíjense que me puso bien. Yo lo puse los 0,35, como dijo su compañera, que es el valor real del QT. Pero como es un valor aproximado, 0,33, te pone bien el doctor, así que de eso no tengan tanta pena, digamos. Por ejemplo, el QRS, ¿qué es? Les va a preguntar sí o sí. Despolarización de los ventrículos. ¿Cuánto dura? 0,08 a 0,12. Mejor si manejan intervalos. Eso es lo que dura el QT. Y así, digamos, les puede preguntar de cualquier onda del electrocardiograma. ¿Qué significa esta onda? ¿Por qué se da? Duración. Entonces, esto está fácil. Esto está en práctica, lo ven. Esto igual en práctica lo ven. Yo se los enseño también a mis estudiantes este oficio, así que sencillo. Hay otra pregunta, vamos a ver, resolver todo. Con relación al flujo sanguíneo, ¿qué ocurre y qué mecanismos de regulación se ponen en marcha cuando aumenta el metabolismo de un tejido determinado? Esto es circulatorio. Cuando aumenta el metabolismo de un tejido, ¿qué va a pasar con su arteria nutricia o su vaso que lo nutre? ¿Qué pasa con ese vaso que está nutriendo ese tejido que está trabajando? Se dilata. Se vasodilata, se dilata obviamente. La vasodilatación, ¿para qué? Para poder regular. Acuérdense que cada tejido regula su flujo sanguíneo. Cada tejido es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me estoy poniendo a hacer ejercicio, estoy poniéndome a levantar pesas y mancuernas, se van a dilatar obviamente las arterias que nutren a mi bíceps, pero no se van a dilatar las arterias que nutren, no sé, a mis morocos, a mis cuádriceps, porque obviamente no los estoy trabajando. Eso quiere decir que cada tejido es independiente, cada tejido regula su propio metabolismo, su propio flujo sanguíneo, ¿se entiende, no? Ahora aquí que puse, a ver. Cuando aumenta el metabolismo de un tejido, se aplica la famosa teoría vasodilatadora. Esto es súper preguntado. Ya que la disponibilidad de oxígeno al aumentar el metabolismo baja, por lo cual sintetiza sustancias vasodilatadoras para aumentar el flujo sanguíneo y así mejorar la entrada de oxígeno al tejido. Tenemos sustancias vasodilatadoras como dióxido de carbono, hidrogeniones, potasio, etc. La siempre confiable, etc. Entonces simplemente tienen que poner que cada tejido es independiente, que cada tejido controla su flujo sanguíneo. Y cuando hay estos aumentos de demanda, cada tejido hace que su arteria nutricia se dilate. ¿Cómo lo dilata? Con dióxido de carbono, con hidrogeniones, con potasio. Entonces, se entiende la idea, ¿no? Y ya, por ejemplo, aquí digamos, explica el mecanismo de secreción de iones, hidrógeno y reabsorción del bicarbonato en las células epiteliales del túbulo proximal. ¿Quién sabe cómo se da esto? Ese tema es ácido básico, me explico ese tema. No, sí, esta se da por una bomba de hidrógeno ATP-ASA que va a permitir que se secrete a la luz tubular al mismo tiempo junto con la bomba hidrógeno potasio hidrógeno ASA, ATP-ASA, en el cual al mismo tiempo se va a reabsorber lo que es bicarbonato a través del transportador bicarbonato, no me acuerdo qué cosa, ASA, algo así. Sí, de hecho está acá, fíjense, aquí todo lo que hizo su compañero básicamente está acá. A ver. Lo puse acá porque pienso que es de las partes más importantes de... No. Aquí está. Básicamente en esta parte de acá habla de eso. Fíjense todo lo que está con lapicero. La secreción de hidrogeniones a la luz tubular es un paso importante para extraer iones bicarbonato desde el túbulo, gracias a la combinación de hidrogenión con el bicarbonato, para formar ácido carbónico, que luego se disocia en dióxido de carbono y agua. Eso. Nada más.
Ahí tienen la respuesta, básicamente. Que como podrán apreciarla, pues no es mucha. La cosa es entenderle, eso es lo complicado. Créanme que me encantaría hacerles entender pregunta por pregunta, así hacerlos razonar, pero lamentablemente el tiempo no nos va a dar y me conformo únicamente con que sepan dónde está la respuesta y sepan a qué va la pregunta. Así que me tomé la molestia porque mi Gaiton lamentablemente lo dejé en mi casillero, pero más bien gracias a Dios en mi casa tengo otro Gaiton de reserva. Agarré y lo volví a leer un poco y lo subrayé, que es la parte donde está la respuesta. Entonces todo esto, ¿ok? Fíjense que para eso pasa en el túbulo contorneado proximal. Se reabsorbe, básicamente fíjense que dice, la secreción de hidrogenión a la luz tubular es un paso importante para extraer iones bicarbonatos del túbulo. ¿Eso qué quiere decir? Que botás hidrogenión a la orina, para que me entiendan así vulgarmente, el hidrogenión lo botás a la orina y el bicarbonato lo volvés a traer a tu cuerpo. ¿Cómo haces eso? Gracias a la combinación de hidrogenión con bicarbonato. Siempre, pero siempre cuando combinás hidrogenión con bicarbonato, te va a dar ácido carbónico. Ese ácido carbónico es una base débil que luego se disocia en dióxido de carbono y agua. Y así, señores y señoras, pudieron describir la respuesta. ¿Ok? Yo sé que marea, yo sé que es complicado y es bastante chiposo, pero bueno, al menos me conformo con que ya sepan dónde está la respuesta. Así ya ustedes tienen toda la noche para poder entenderlo. Me gustaría poder hacerlo razonar un poquito más. Pero se entendió más o menos la idea, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna duda? Si tienen dudas, levanten la mano, no se preocupen, yo se las voy a responder. Entiendo que pasar con Williams es complicado. Me acuerdo que mi año era, pucha, una odisea, era, me acuerdo. Pero bueno, estoy seguro que ustedes están recontra preparados y achitas, así que no les va a costar. Más bien me sorprende cómo en un ratito, de un rato para el otro, no les dije con anticipación y hay 74 en el Zoom. Eso demuestra que de verdad quieren aprobarse. Ya, siga. ¿Dónde se reabsorben los aminoácidos filtrados y cuáles son los medios de transporte que son utilizados para la reabsorción? Está facilito esto. ¿Dónde se reabsorben los aminoácidos? ¿En qué parte de los túbulos? Tenemos proximal, distal, asa. En el proximal, Proximal, correcto, muy bien. ¿Junto con qué se reabsorben los aminoácidos? glucosa, Glucosa, por medio de contra o cotransporte. cotransporte. Perfecto, listo, ya tienen la respuesta. Dense cuenta que no es magia, no es lo más complicado del mundo. Aminoácido con glucosa se reabsorbe por medio de un cotransporte a nivel del túbulo contorneado proximal. Listo, ya tienen su respuesta. Describe las características y esto sí pregunta por si acaso. Características y alteraciones dinámicas circulatorias producidas por el soplo por estenosis mitral. Aquí te está preguntando directamente la estenosis mitral. Miren aquí, y ojo, que aquí te pregunta no solamente estenosis mitral, hay preguntas donde te hace insuficiencia mitral, te puede hacer también estenosis aórtica como insuficiencia aórtica. Si quieren básicamente un consejo de ese capítulo que básicamente habla de valvulopatías, ¿lo avanzaron valvulopatías o no para que me ahorre la explicación? Sí. Ya. Básicamente, para que me entiendan, solamente concéntrense en válvula mitral y válvula aorta. A tricuspidia y a pulmonar no le den bola, si es que no tienen tiempo ya, porque no las pregunta el doctor. Las únicas que las pregunta bien es mitral y aórtica. ¿Ok? Y aquí que pregunta, describa las características dinámicas circulatorias por el soplo por estenosis mitral. Y aquí vamos a ver qué puse yo, que son respuestas sencillas. Yo les podría explicar más, pero los voy a chipar obviamente porque es una respuesta más fisiopatológica, ¿no? Así que les voy a responder como yo respondí cuando estaba en segundo año. Sencillo. Es una estenosis mitral, básicamente el diámetro de la válvula se va a ver reducida. Para los que no saben, la estenosis es cuando la válvula su luz de la válvula se hace pequeñita. Entonces, su problema de la estenosis es a la apertura o al cerrado, para que entiendan todo. ¿El problema de la estenosis es la apertura o el cerrado? El cerrado. No. El problema de la estenosis es a la apertura o al cerrado. A la apertura de la válvula. ¿Por qué a la apertura de la válvula? Porque esta no se abre completamente. Del 100% de su diámetro que debería abrirse, es como por decir que se abra un 40%, un 30%, dependiendo del grado de estenosis. Ley de la vida aquí en adelante, la estenosis su problema es a la apertura. Y de las insuficiencias su problema es al cerrado.
Para que me entiendan así vulgarmente, la estenosis no abre la válvula bien. Su apertura es incompleta. Y en las insuficiencias, el cerrado es incompleto o de plano no cierra. Listo, con eso ya tienen básicamente la mitad del tema entendido. Yo me acuerdo que me costó mucho llegar a esa conclusión porque me costó un poquito, digamos, ¿no? Como cualquier estudiante. En una estenosis mitral, básicamente el diámetro de la válvula se va a ver reducido. Acuérdense, no se va a poder abrir. Por lo cual, el paso del flujo sanguíneo, ¿qué cámaras conecta a la válvula mitral? ¿Qué cámaras del corazón conecta a la válvula mitral? Aurícula izquierda. Aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, ahí va a estar el problema. Si es que no se puede abrir esta válvula, si es que no se va a poder abrir esta válvula mitral, ¿qué no va a permitir? ¿El paso de qué no va a permitir? Si es que no se puede abrir la válvula mitral. El flujo De sangre sanguíneo. al ventrículo izquierdo. Perfecto, no va a permitir el paso de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde creen que se quede estancada la sangre? En la aurícula. En la aurícula izquierda, correcto, porque la sangre no está bajando de aurícula a ventrículo. Entonces, como que la sangre de la aurícula se queda presa. Y siempre que en una cámara aumenta la cantidad de sangre, ¿qué aumenta también en conjunto? Cuando aumenta la cantidad de sangre. La presión. La presión, correcto. Si aumenta la presión en la aurícula, ¿en qué aurícula va a aumentar la presión? En la izquierda. En la izquierda, y esto va a aumentar su presión. Entonces, ¿qué va a pasar con las estructuras retrógradas a la aurícula izquierda? Por ejemplo, la vena pulmonar, el pulmón mismo. ¿Qué va a pasar con estas estructuras retrógradas? O sea, que están más antes de la aurícula. También aumentan de presión. Siempre que una estructura aumenta de presión, retrógradamente todas las de atrás empiezan a aumentar la presión. Como la sangre se quedó estancada en la aurícula izquierda, ustedes ya lo dijeron, hasta esa parte la entendieron bien. La presión en la aurícula izquierda aumenta. La presión en la vena pulmonar también aumenta. La presión en los capilares pulmonares también aumenta. La presión en el pulmón también aumenta. La presión en el ventrículo derecho, ¿qué pasaría? Ya que el ventrículo derecho conecta al pulmón. ¿Qué pasaría con la presión del ventrículo derecho? También aumentaría. También aumenta. ¿Y la aurícula derecha? ¿Qué pasa con la presión de la aurícula derecha? También aumenta. Y la presión en el sistema hepático, porque el sistema hepático se conecta mucho con el corazón, también aumenta. Siempre acuérdense eso. Siempre que empieza a aumentar la presión en una estructura, retrógradamente todo empieza a aumentar. Siempre. Entonces, como va a aumentar mucho la presión en la aurícula izquierda, ustedes ya lo dijeron, ¿qué va a pasar con la presión en los capilares pulmonares? ¿Quién me puede decir? Si es que aumenta la presión en la aurícula izquierda. ¿Aumenta? Aumenta, y siempre que aumentan estas presiones en los capilares pulmonares, ¿a qué predispone? A una A la vasoconstricción. A un extravasación de líquido. extravasación de líquidos. La extravasación de líquidos en los capilares pulmonares es sinónimo de Edema. Edema. edema agudo de pulmón. Y ese edema agudo de pulmón, al fin y al cabo, ¿qué te disminuye? Después de todo, el gasto cardíaco. Y listo, ya describieron qué pasa en la estenosis mitral. Y eso me gusta, que sepan razonar, digamos, porque el que pasa con Williams es porque sabe razonar la pregunta. Créanme que le va a ir muy mal al que quiere memorizar todo. El memorión no le va bien con Williams. Y bueno, eso es lo que yo puse, ¿no? Fíjense, al ventrículo se va a reducir, a su vez disminuye la presión. Ojo, como no va a haber sangre en los ventrículos, obviamente va a disminuir un poco la presión en los ventrículos, pero aumenta la presión en las aurículas por el excesivo volumen que hay en esta por la estenosis y teniendo que hacer más fuerza para pasar la sangre al ventrículo. Y a su vez, si la presión en las aurículas asciende, se ve afectado el retorno venoso. Y acuérdense que todo lo que afecta al retorno venoso, ¿a quién afecta también? Al gasto cardíaco. Al gasto cardíaco. Siempre que aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Siempre que disminuye el gasto cardíaco, disminuye el retorno venoso. Son como hermanitos ellos. ¿Ok? Entonces, eso. Les puede preguntar también en insuficiencia mitral, por ejemplo. Es lo mismo, básicamente. No va a cerrar correctamente la válvula mitral.
Entonces, cuando haya el periodo de contracción isovolumétrica en el ventrículo, ¿qué creen que pase si es que la válvula mitral es insuficiente y no cierra? Un flujo retrógrado hacia la aurícula. Perfecto, flujo retrógrado. Y si va a haber flujo retrógrado, ¿dónde va a aumentar la cantidad de sangre? En la aurícula. En la aurícula. ¿Y esto qué va a hacer que aumente? La presión. La presión. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿qué pasa con las estructuras retrógradas? O sea, capilares pulmonares, pulmón, ventrículo derecho, aurícula derecha, sistema porta, hepática. ¿Qué pasa con todas estas? Todo aumenta la presión. Todo aumenta la presión, correcto. ¿Y qué pasa con el retorno venoso cuando aumenta la presión retrógradamente? ¿Qué pasa con el retorno venoso? Aumenta el gasto cardíaco. No. Como está aumentando mucho la presión retrógradamente, acuérdense que no le va a dar a la aorta para que le lleve sangre, básicamente, a la cava para que le lleve sangre. Siempre que aumentan las presiones retrógradamente, solamente acuérdense de eso, disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, también disminuye el gasto cardíaco. Bien, eso, pero fíjense que ya lo entendieron. Estenosis e insuficiencia mitral es, como diría básicamente un docente que yo tuve en cirugía, en la misma chola, pero con otra pollera. Literalmente. Tanto estenosis como insuficiencia te producen un aumento de sangre en la aurícula. Ese aumento de sangre en la aurícula se ve traducido por aumento de presión. Ese aumento de presión se ve traducido como aumento de presión en las estructuras retrógradas. Y ese aumento de presión en las estructuras retrógradas se ve traducido como disminución del retorno venoso. Esa disminución del retorno venoso te lleva a una disminución del gasto cardíaco. Pues ya sí podríamos seguir, ¿no? Englobando todas las cosas que pasan. Auxi, Bueno, dígame. disculpe, en la estenosis aórtica se puede resumir con una vasodilatación por aumento de la presión. Ahora, razonemos la estenosis aórtica. En la estenosis, ¿cómo es una estenosis? ¿El problema está a la apertura o al cierre? ¿Cómo es una estenosis? A la apertura, correcto, a la apertura. Entonces, si no se va a abrir correctamente la válvula aórtica, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? O el volumen de eyección. Si es que no se abre correctamente esta válvula. ¿Qué pasa con este volumen? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque en la estenosis su diámetro es chico. Es chico. Es como por decir, a ver, ustedes agarren una manguera, imagínense una manguera en su mente, y obviamente el chorro de agua es débil, pero ¿qué pasa si ustedes con su dedito ocluyen parte de la luz de la manguera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando con su dedito ustedes ocluyen, no sé, el 50% de la luz de la manguera? Supongámoslo así. ¿Qué aumenta? La presión sale con más fuerza o con menos fuerza el agua de la manguera. Con más Con fuerza. más fuerza y rápido. Entonces, ¿quién se está esforzando más? La manguera. ¿Y quién es la manguera? El ventrículo. ¿Y qué es el agua que sale de la manguera? La sangre. Entonces, ¿quién está trabajando más? El ventrículo. ¿Y qué está haciendo? Está aumentando su presión. ¿Para qué? Para poder eyectar sangre. Imagínense solamente una manguera y su dedo. Acuérdense que ustedes ponen su dedo en la manguera, ocluyen un poquito y el chorro se dispara, sale más fuerte la presión. Pasa lo mismo en el corazón. Cuando la válvula aórtica se disminuye su luz, lo que pasa es que básicamente el ventrículo tiene que hacer más fuerza para poder sacar la sangre. Entonces, al hacer esa más fuerza, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con todas sus estructuras retrógradas? También aumenta. También aumentan de presión y llegamos al final que llegamos tanto con estenosis mitral como insuficiencia mitral. ¿Se dan cuenta que todas las valvulopatías llegan a lo mismo? Todas las valvulopatías llegan ¿a qué? A congestionar el sistema cardíaco. ¿Qué es congestionar? Que aumente la presión, que aumente las cantidades de sangre, eso es congestionar. ¿Se dan cuenta? O sea, simplemente razónenlo. Ahora, si fuera insuficiencia aórtica, ¿qué es un problema? ¿La apertura o el cerrado de la insuficiencia aórtica? ¿El cerrado? Al cerrado. ¿Qué creen que pasa? Si no cierra a tiempo o de plano no cierra. Reflujo. Reflujo, ¿de dónde? ¿De dónde a dónde? De la aorta al ventrículo. La aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿quién se empieza a hinchar de sangre?
El ventrículo. Y cuando se llene paulatinamente el ventrículo izquierdo, ¿quién después se va a empezar a llenar? Aurículo. Y el llenado muy masivo del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿qué hace con su presión de ellos dos? Aumenta. Aumenta. Entonces, si aumenta la presión en estas cámaras, ¿qué va a pasar retrogradamente? ¿Qué va a pasar con todas las estructuras retrógradas? A la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar con su presión? Vamos, estaban yendo bien. También aumentan. También aumentan, correcto, también aumentan. Todas las valvulopatías llegan a lo mismo, aumentar la presión y aumentar los volúmenes sanguíneos. Todas las valvulopatías hacen eso. Ahora ya para que entremos a más detalle a cómo hace esto, el cómo, no es importante ahorita. Solamente quiero que sepan que todas las valvulopatías llegan a hacer eso, congestionar el sistema cardíaco. Así que no se partan la cabeza intentando descifrar al fondo qué pasa, simplemente razonen. Ahora yo les apuesto que con todo este mini razonamiento que tuvieron, yo les apuesto que así les ponga el doctor estenosis, insuficiencia, sea de la mitral o sea de la aorta, ustedes lo van a responder bien. Porque la clave para entenderles es básicamente que aumenta la presión, y si aumenta la presión, todo va a aumentar retrógradamente. Y todo se va a congestionar. Bueno, ¿se entendió la idea? Nos tardamos mucho, creo, en esta respuesta. Sí, Auxi, se entendió. ¿Se entendió, no? Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿no? A ver. Describa el mecanismo del sistema de renina. Yo me acuerdo que le peleé en esta y ustedes sépanse, yo me quería extirpar un huevo en ese entonces. Porque le peleé en lo más sencillo, que es en esta 7. Describa el mecanismo del sistema de renina-angiotensina y cuándo hay un descenso de la presión arterial. Para comenzar, ¿cuándo se empieza a liberar renina? Cuando se activan las células yuxtaglomerulares. Ya, pero ¿qué suceso activa las células yuxtaglomerulares? Perfecto, disminución de la PA o presión arterial. Eso hace que el riñón libere renina. ¿Y quién libera el angiotensinógeno? El hígado. El hígado. La suma de renina más angiotensinógeno nos da. Angiotensina ¿A dónde va? pasa por los pulmones y hay una enzima convertidora de angiotensinógenos y pasa a angiotensina 2. Bien, correcto. ¿Y qué hace la angiotensina tipo 2? Es un vasoconstrictor potente. Ya. Ahora le hago otra pregunta. ¿Vasocontrae en todos lados la angiotensina tipo 2? Quiero ver quién sabe eso. ¿Vasocontrae en todos lados la angiotensina tipo 2? Creo que vasocontrae el doctor dijo las diferentes. No, siguen sin responderme la pregunta. Hasta lo pregunta también el doctor a veces. En la angiotensina tipo 2, yo sé que es un potente vasoconstrictor, pero ¿contrae en todos lados? Esa es la duda del millón. Si no me equivoco, en las venas no contrae. No tanto en las venas. Para el retorno venoso y No, etcétera. contrae en parte a las venas para poder aumentar el retorno venoso. Pero ¿saben a quién no contrae? A la arteriola aferente del riñón. ¿Por qué no la contrae? Porque sería contraproducente. Imagínense que su propia hormona que fabricó el riñón, que es la angiotensina tipo 2, vaya a constriñirle su arteria que la nutre. Si constriñimos mucho la arteriola aferente, ¿le va a llegar sangre al riñón, sí o no? Si constriñimos mucho la arteriola aferente, que le da sangre al riñón, ¿será que le va a llegar sangre o no? No. No le va a llegar, entonces es contraproducente para el mismo riñón. Entonces Dios es tan sabio que hizo básicamente que esta hormona angiotensina tipo 2 contraiga todos los territorios excepto arteriola aferente. Ya veo que no se leyeron las letras chiquitas del gaito. Auxi, pero igual llena, o sea, retiene sodio y agua, ¿no? También retiene sodio y agua, también aumenta no es retención, aumenta la reabsorción, ¿ok? Reabsorción. ¿Qué otra función más tiene la angiotensina tipo 2? Aparte de aumentar la reabsorción de sodio y constreñir en todo menos arteriola aferente. La secreción de aldosterona. ¿Cómo? Secreción de aldosterona. Perfecto, estimula la secreción de aldosterona. Listo, ahí acabaron la respuesta. Pero sépanse ustedes que la angiotensina tipo 2 contrae a todo menos ¿a quién? A las arteriolas.
Arteriola aferente del cerebro, ¿de qué? Del riñón. Del riñón, correcto. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se constriñe la arteriola aferente? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Quién sabe? Gracias a los autacoides naturales de la arteriola aferente. ¿Cómo? ¿Quién es el potente vasodilatador natural? Vasodilatador natural del endotelio sano. Óxido nítrico. Óxido nítrico. Nítrico. Hay una gran cantidad de óxido nítrico en la arteriola aferente que impide que la angiotensina tipo 2 la contraiga. Aparte de eso, tenés también las prostaglandinas buenas del riñón, que evita que se constriña. Bonito, ¿no? Interesante. La verdad que me acuerdo que cuando yo llegué a entender todo eso, ya que, bueno, yo todo lo sacaba del libro, o sea, no me leí, no veía ningún video, nada, porque todo estaba incompleto, según yo, porque el Guyton lo tenía todo, básicamente, ahí. Me acuerdo cuando lo descubrí, se sentía muy pro, literal. Bueno, sigamos. Pero ¿cuáles son las funciones del sistema linfático? Rápido, díganme las 3 funciones del sistema linfático. Está facilísimo, regaladísimo eso. O sea, Sería aporta la el sistema reabsorción de inmune. proteínas. ¿Ya? ¿Qué más? Aporta el sistema Aumento del inmune por volumen medio de- sanguíneo y aumento de la presión arterial o regulación. No tan así. ¿Quién sabe? Sistema linfático pregunta, ojito. ¿Qué es el sistema linfático? Forma parte también de la red de defensa del cuerpo humano, porque en el sistema linfático, ¿qué tenemos? Tenemos los ganglios linfáticos, entonces tiene una función con la inmunidad del cuerpo. Ahora yo les hago otra pregunta. Naturalmente, la presión de los vasos, ¿está a favor de la salida o a favor de la entrada? Naturalmente. En todos los vasos. Salida. Salida, correcto. Entonces, constantemente está saliendo líquido de los vasos. Ahora yo les hago esta pregunta. Si constantemente perdemos líquido de los vasos, ¿por qué no estamos completamente hinchados? ¿Por qué es que yo no tengo una hinchazón tremenda? Porque si constantemente escapa líquido de mis vasos, en algún punto se va a hinchar tanto mi brazo que, no sé, va a estar, no sé, extremadamente grande, ¿ok? Y edematoso. ¿Pero por qué no pasa esto en el ser humano normal? Por la Porque función el del sistema linfático se encarga de devolver las proteínas a la sangre, así que Sí, exacto, casi lo que vos dijiste, se encarga de reabsorber ese flujo que va saliendo del vaso sanguíneo. ¿Ok? Esas son las funciones más importantes del sistema linfático. Ahora yo los invito a poder seguir leyendo el sistema linfático. ¿Cómo? ¿Alguna duda? Sí, entonces, ¿cuál sería la función que yo me acuerde? Decía que controlaba la concentración de proteínas, Bien. controlaba el volumen y controlaba, Bien. o sea, la presión intersticial. Bien, claro, pues porque controla el volumen ¿cómo? Reabsorbiendo ese líquido extra. Controla las proteínas ¿cómo? Porque obviamente el líquido que tiene proteínas. Entonces, reabsorbe las proteínas y las devuelve a los vasos. Reabsorbe el líquido y las devuelve a los vasos. Y también tiene una función con el sistema inmune. Así que todo lo que vos dijiste, Aarón, está bien. Si lo pones en tus respuestas, está completamente bien todo lo que dijiste. Igual la de la grasa del intestino, Auxi, igual sirve. ¿Cómo? Igual la del transporte de grasa del intestino. También. Creo que es Tiene también un transporte de las grasas. Y si no me equivoco, también, con la de las vitaminas. Unas que otras, si no me equivoco. Pero eso léanlo bien. Ya que no hace tiempo que no le doy un repaso al linfático, pero por memoria me acuerdo de eso. Ya, bien, con que pongan todo eso está perfecto. Explica la función del sistema nervioso simpático para la regulación del gasto cardíaco y de la presión. Esto es fácil. Simpático te acelera el corazón gracias a la estimulación de la noradrenalina. ¿En qué receptores? ¿Qué receptores tiene el corazón para noradrenalina? Ustedes son de Williams, ustedes yo sé que son capísimos en eso. Alfa y beta adrenérgico. Específicamente, ¿qué receptor tiene el corazón? Porque si vos me decís alfa, pienso en paz. Adrenérgico. Beta adrenérgico,
correcto. ¿Pero qué beta? Tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1. Bit 1. Beta 1, correcto. Beta 2, ¿dónde está? Un ejemplo, nada más uno nomás. Lo pillas en bronquios, en útero, en ojo, en todos lados pillas beta 2. Beta 1 únicamente en el corazón. Y beta 3 en el hígado. Los alfa son de los vasos. Alfa 1 en los vasos y alfa 2 a nivel presináptico. Inhibe estimula la recaptación de noradrenalina. No vamos a entrar en detalles. Mejor. Bien, pero ¿qué pasa? El sistema simpático da una descarga, un shot de noradrenalina, y esa noradrenalina actúa sobre el receptor beta 1 del corazón. ¿Aumenta qué cosa? La fuerza de bombeo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico, aumenta la fuerza de contracción, aumenta todas las propiedades cardíacas. ¿Cuáles son estas propiedades cardíacas? Conductibilidad, excitabilidad, ya lo saben. Y la presión arterial, ¿cómo? Gracias a los receptores alfa, en parte. ¿Se entendió? ¿La 9? Creo que está sencillo esto. No creo que haya dudas, ¿no? ¿O hay alguna duda en esa pregunta? No, y una pregunta, si es parasimpático es todo lo contrario, ¿no? Claro, todo lo contrario, obviamente, pero el parasimpático, gracias a quién viaja, al nervio vago. El vago te estimula fuertemente con qué neurotransmisor. Acetilcolina. Acetilcolina, ¿qué específicamente a qué receptor aterriza? ¿Qué receptor tenés? Moscarini. Muscarínicos, correcto, Darling, muy bien, muscarínicos. Aparte de muscarínicos, ¿qué otros receptores tiene acetilcolina, perdón? Aparte de muscarínicos, ¿qué otro receptor tiene la acetilcolina? Nicotínicos. Nicotínicos, correcto. Bien, nicotínicos, por si acaso, solamente están en ganglios, a nivel ganglionar, y a nivel de la placa neuromuscular. Muscarínico tenés harto, tenés M1, M2, M3, M4, M5. Y ya la ciencia de saber dónde está cada uno, me la ahorro. Para hablar mucho. Pero bueno, eso, para que se acuerden, porque por ahí les va a preguntar, de hecho les va a preguntar simpático o parasimpático, y tienen que saber esas cosas básicas. Bien, ¿cuál es el porcentaje? Está facilísimo. ¿Cuál es el porcentaje de la carga filtrada de sodio que se reabsorbe a nivel del túbulo proximal? 65. Bien, y a nivel de la asa gruesa, también seguimos en sodio. A nivel de la asa gruesa, los pillé, ¿no? Los pillé. 25%. 25%. Y a nivel Al igual que potasio y cloro, ¿no? Sí, correcto. Y a nivel de la asa gruesa, ¿qué porcentaje de agua se reabsorbe? 10%. No, es impermeable al agua, no en el grueso. Muy bien, Marcos, te diste cuenta de la pregunta capciosa. Es impermeable al agua, la gruesa. ¿Cuál es la porción del asa que es permeable al agua? La descendente, fina. ¿Descendente qué? Correcto, descendente fina. ¿Qué porcentaje de agua reabsorbe la descendente fina? Creo que en su totalidad casi no me acuerdo. 20% de agua. 20% de agua. Acuérdense de esos porcentajes porque se los va a preguntar. Acuérdense de mí, se los va a preguntar. Bom. Bien, ya resolvimos un examen entero. Ya. Producidas por el soplo, ya saben. ¿Qué hay otro? A ver. Describa las características del volumen de sangre, las presiones y las ondas eléctricas que se producen durante el periodo de contracción isovolumétrica. Rápidamente, ¿qué pasa con el volumen en la contracción isovolumétrica? Isovolumétrico. Se mantiene. ¿Qué pasa con las presiones? Aumenta. A no más de 80 milímetros de mercurio de presión. En la izquierda y en el derecho 8, ¿no? En el derecho 8. Si quieren entrar más a fondo de eso, bueno, no se lo recomiendo porque no le va a preguntar, pero sí, tenés razón. En el ventrículo izquierdo es 80 y en el ventrículo derecho es 8. Dato interesante, ¿ok? Bien.
¿Qué ondas eléctricas se pueden apreciar durante el periodo de contracción isovolumétrico? QRS. Bien, sobre todo el QRS, correcto, el Sí. QRS. Si ustedes se fijan y le dan un vistazo al diagrama de Wiggers, se van a dar cuenta que en este periodo va a estar el QRS. Listo, ya respondieron esta pregunta. Utilizando una gráfica del gasto cardíaco, explique las características cuantitativas del gasto cardíaco de una persona normal y en un atleta bien entrenado. Hay una gráfica de esto, pero esto es fácil de responder. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal de una persona? 5 litros. 5 litros por minuto. 5 litros. ¿Y hasta cuánto más podemos ampliar ese gasto cardíaco? 10 a 5 litros en persona normal. Fíjense, acá está hipoeficaz, normal, hipereficaz y ya pues en un corazón muy atlético, ¿no? Fíjense que acá está el gasto cardíaco de la gente común y corriente como nosotros, que es la gente normal, que es a lo que se puede elevar. Esto es un hipoeficaz y esto es un hipereficaz, que es el atleta. Ustedes tienen que hacer esta gráfica como respuesta. Y aquí está la ciencia. La cantidad de sangre que el corazón puede bombear tiene unos límites definidos que pueden expresarse cuantitativamente en formas de curvas de gasto cardíaco. Fíjense. Obsérvese que el nivel de la meseta de esta curva del gasto cardíaco normal es de 13 litros, o sea que todos nosotros que somos personas normales, nuestro corazón puede duplicar 2.5 veces su gasto cardíaco, o sea 13 litros. Pero en una persona, un atleta bien entrenado puede llegar hasta 25 litros. Con que ustedes pongan esto y esto, ya está hecha la respuesta. ¿Se entendió? Aún sí tengo una duda en esa pregunta. Dígame. O sea, lo grafico, pongo que en la persona normal es de 5 litros por minuto y que la meseta llega hasta 13. Ahí ya estaría de la persona normal, ¿no? Claro, Pero es de que la cuando hablas de la meseta, tenés que poner también, digamos, de que una persona normal puede duplicar 2.5 veces su gasto cardíaco, que te da la meseta, que es 13 litros. ¿Se entendió? Ya. Y en el del atleta es de 30 a 40, creo, ¿no? Litros por minuto. Multiplicarlo nomás, pues, por ejemplo, 5 para que llegue a 25, ¿cuántas veces tiene que multiplicarse? 5 veces. 5 veces. 5 veces. Sí, igual dice de 30 a 40 litros por minuto, algo así. Sí, o sea, Pero en el gráfico es 25, sería claro, lo del gráfico. en el gráfico te dice 25, pero obviamente se puede llegar hasta 30, tranquilamente, dependiendo del atleta, pero pues no vamos a entrar en detalles muy, muy grandes, ¿no? Con que lleguen hasta 25, pues está bien, digamos. Esto es un atleta estándar, literalmente el 25. Ya de que se puede llegar hasta 30, 40 se puede, pero pues son excepciones, por así decirlo, ¿no? Pero se entiende a dónde va la respuesta, ¿no? Sí, Oxy. Bien, vamos a tratar de acabar rápido. Tengo que estar haciendo pediatría ahorita. A ver. Ahí hagamos esto, ¿no? Igual estamos acá. Ya, ¿dónde se reabsorbe la glucosa filtrada? Ya lo respondimos. Ahí está. ¿Qué representa el intervalo PR y cuánto tiempo dura? Así, go, rápido. 0,16 y el inicio de la despolarización auricular al inicio de la despolarización ventricular. Correcto. Bien, perfecto. Describa los procesos de reabsorción de agua y solutos a nivel del segmento grueso. Fíjense, el segmento grueso ascendente de la asa de Henle. El segmento grueso se caracteriza por ser permeable o impermeable al agua. Impermeable. Impermeable al agua. Entonces, ¿qué empieza a reabsorber en ese segmento si es impermeable al agua? Reabsorben potasio, sodio, Potasio, sodio, cloro, solutos. Sodio, potasio, cloro. ¿En qué porcentaje? 25%. Les dije que les iba a preguntar los porcentajes, les dije, ¿no? Entonces, ahí está. Y eso nada más, o sea, que ponga la reabsorción que es impermeable al agua y que el porcentaje está correcto, está muy bien. ¿Y la bomba de potasio igual se puede poner? Claro, puedes ponerle, pero ya si quieres ser más preciso, ¿no? Describa las características y alteraciones en la dinámica circulatoria producida, ya lo vimos. Fíjense, insuficiencia, ya no usó estenosis mitral, insuficiencia. ¿Quién lo puede decir go? Insuficiencia mitral. En la insuficiencia el problema es a la apertura o al cierre. En la insuficiencia. Sería el cierre de la válvula, Sí. o sí, lo que provocaría que
O sea, la sangre baja hacia el ventrículo izquierdo, pero como la válvula no cierra, vuelve retrógradamente hacia la aurícula izquierda y todo esto pues aumenta de todas las estructuras que le preceden a la aurícula izquierda su presión, al igual que en la aurícula izquierda. Bien, correcto, me encantó tu razonamiento. Ya estás preparada para afrontarte cualquier valvulopatía. Una futura cardióloga. Bien. Ídola. Sí, dígame. ¿Y de cuál? No, Ah, sí. sí, dice, ahí en esas cardiopatías que dice usted, ¿se le puede aumentar el soplo, la característica, o hasta ahí nomás, no? ¿Te referías a si eso mesodiastólico, protosistólico, eso? Me refiero al, no es que hay dos que son soplos fuertes y hay una que es débil, a eso se le puede aumentar, digamos. No te aconsejaría que te metas con eso, la verdad, pero si quieres meterle, metele. Porque cuando dice aquí soplo por insuficiencia mitral, simplemente se refiere, porque la pregunta va a describir las características y alteraciones en la dinámica circulatoria. O sea, la pregunta es que le describas qué pasa con la dinámica circulatoria. Producida, ahora ya te dice cuál es la enfermedad que produce esto. El soplo por insuficiencia mitral. O sea, no te dice cuál es el soplo por insuficiencia mitral, porque si hablas de soplo, me estás hablando de un soplo sistólico, un soplo protosistólico, soplo mesosistólico, telesistólico, pansistólico, etcétera. Pues, soplo es un mundo entero. La verdad es que soplo hasta a mí me marea un poco. Es bastante bonito soplo, pero es muy largo de explicar. ¿Entendió? Sí, sí. Perfecto. Reabsorción de agua, ya dijimos. ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de hormona antidiurética? ¿Y cuál es su efecto a nivel de los túbulos? Está fácil esa. Aumento de la osmolaridad plasmática, la nicotina y... Perfecto, el aumento de la osmolaridad. Entonces, ¿qué hace esta hormona básicamente antidiurética? provoca la orina. Para comenzar, la Se hormona, vuelve muy criminal al agua, ¿no? y la hormona dice, Evita la excreción de líquido por la orina. ¿cómo? Evita que haya una excreción de líquido por la orina porque hay hiperosmolaridad, es decir, o sea, hay muchos solutos, entonces para evitar que salga más líquido y se pierda y se aumenta aún más la osmolaridad, provoca que haya menor excreción de líquidos a través de la orina. Muy bien, lo describiste de una manera muy fina y correcta. La hormona antidiurética, su nombre lo dice, antidiuresis, evita la orina, evita la micción, o sea, el orinar, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo lo hace esto? Aumentando la reabsorción de agua por medio de ¿qué? Las acuoporinas. ¿Entendió? Sí. Su compañero lo explicó bien, de hecho, su compañero lo explicó bien. Si pueden anotarse así sus cosas que se respondan en el chat o así, ayudarse entre compañeros, belleza, porque entre más compañerismo tengan entre ustedes va a ser mejor. Créanme que al fin y al cabo, cuando ustedes lleguen a quinto año, al internado, pues, por ejemplo, yo estoy en quinto, por ejemplo, cuando quieran ustedes apoyarse en alguien van a ser en sus compañeros, digamos, para algún diagnóstico, para poder hacer una sospecha clínica, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno, ¿no? Fomentar el compañerismo. Pero bueno, depende de cada año eso, ¿no? Ya, explica las funciones, lo mismo, acá está lo que dijiste, ¿no ves? No sé quién dijo que si les puede preguntar el parasimpático, lo mismo. ¿Qué haría con el parasimpático, con el gasto cardíaco y con la presión arterial? ¿Qué haría el parasimpático? Disminuye la excitación, disminuye la contracción del corazón Ya, entonces, por la acetilcolina, ¿no? la acetilcolina, que actúa en qué receptor dijimos? Los muscarínicos. Muscarínicos y en síntesis, en síntesis básicamente te disminuye todo, ¿no? ¿Se entiende? Hasta por razonamiento. Siguiente pregunta. Describa la estructura y funciones de la membrana capilar. Bueno, ¿qué podemos decir de eso, no? Eso yo me acuerdo que está en el capítulo 16. Si quieren leer esa pregunta, está en el cap 16, que yo me acuerdo. Ahí pues podrían poner endotelio capilar, poros capilar, lámina basal, su función, intercambio de agua, nutrientes, gases, productos de desecho,
actúa gracias a las fuerzas de Starling. Hay mucho para hablar de eso, de hecho. Es una pregunta muy suelta. Pero eso, ¿se entendió, no? La osmolaridad del filtrado glomerular normal a nivel del túbulo proximal es de... ¿Quién de la cabeza? 300. Miniosmoles por litro. ¿De cuánto? 300 miniosmoles por litro. Bien, correcto. La osmolaridad del filtrado glomerular normal a nivel del túbulo proximal es de 300 miliosmoles por litro. Ya tienen la respuesta, ya. Ya dijimos esa. Ya Oye, dijimos... ¿qué otra pregunta así más o menos tiene la ¿Osmolaridad? misma fórmula? Ajá, Osmolaridad le puede preguntar del asa gruesa. Recuerden que cambia. ¿Cuánto es la osmolaridad del asa gruesa? No es que baja, no ves y cambia los numeritos. Si bien creo, ¿no? ¿O no? Si no me equivoco, aumenta. No recuerdo bien eso, la verdad. Sí. 600 creo que. 600 a 900, si no me En la equivoco. porción descendente aumenta. Sí, por eso. Eso dijimos que aumenta. ¿Pero a cuánto? Yo creo que era de 600 a 900. Que yo recuerde, ¿no? Sí, era 6. Sí, eso. ¿Se entendió, no? ¿Cómo puede variar la pregunta? Bien, me alegra que la hayan entendido. A ver, ya la. Esta pregunta. Acá vamos a la pregunta 3, dice. Especifique la velocidad del impulso a través de las distintas porciones del sistema de conducción desde su inicio en el nódulo sinusal hasta llegar al músculo ventricular. Esta está fácil. Del sinusal al aurículo ventricular, ¿cuánto tarda? El impulso. 0,03 segundos. El retraso, más el retraso fisiológico. 0,9. Ya, 0,2. ¿Cuánto tarda en llegar desde el nódulo auriculoventricular y pasar todo este tejido fibroso hasta llegar a las ramas? 0,03. 0,04 segundos aproximadamente. Aquí está, fíjense, y para que vean que no les miento. Se produce un retraso final de otro 0,004 principalmente en el haz auriculoventricular penetrante. 0,04 haz penetrante. Eso daría 0,16. Bien, para que despolarice todo lo que es la parte endocárdica. O sea, ¿cuánto? Hasta la superficie endocárdica era 0,03 y después hasta la epicárdica otra 0,03 y en total era 0,22 segundos. Perfecto, muy bien, listo. Ya han descrito el sistema de conducción y toda esa pregunta está en estas 3 imágenes de acá. Así que eso, ¿se entendió? Sí. Perfecto. Y go, hay que acabar rápido, chicos. Aquí está, fíjense, más bonito, todo explicado. No tenía una imagen de esta diferente, creo. A ver. No recuerdo que tenía, pero ya bueno. No es esta. Es esta. Ya. Nueva diapositiva. No, la había tenido acá ya. Cortar. Esto ya lo vimos. Fíjense que este es el, no me acuerdo si era el fin. Sí, este es el final de mi año. Este es el examen final de mi año, ya me acordé. Describa cada uno de los periodos de diástole del músculo cardíaco ventricular explicando los valores de las presiones y los volúmenes en cada uno de ellos. Ya esta está por demás. Diástole, ¿cuántos periodos tiene la diástole? Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. ¿Se acuerdan en cuál de estos 3 es el periodo de llenado rápido? Primer tercio. Primero. Primero a segundo tercio. Sí. ¿Cuánto cae de la aurícula ventricular? 70% de la ciudad. 80%. Bueno, que yo recuerde, en mi año era 80. No sé si cambió la bibliografía porque estoy actualizando el guide. Sí, es 80% y con la contracción en el último tercio es 20%. Correcto, así era en mi año. No sé si seguirá así en su año. No sé, porque ha cambiado se ha actualizado. Por ejemplo, ahorita en el Guyton yo he visto que dicen que la sístole auricular es 25%. Pero pregúntenle al doctor Williams qué quiere hacer valer.
Pero en mi año de mí era 80-20. 80 de la caída rápida y 20 de la sístole auricular. ¿Cómo estará ahora? No sé. Hasta, por ejemplo, cuando yo roté por cardiología en medicina interna 1, mi docente de mí, que era el doctor Gandarilla, el año pasado de medicina interna 1, para él la sístole auricular no era 20%, porque me acuerdo que me preguntó eso. Y yo dije 20 por el Guyton. Y me dijo que estaba mal, que actualmente es 25. Así que se los dejo eso como tarea para la casa. Pero ya está, ya saben la pregunta. Velocidad e impulso a través del sistema de conducción, ya. ¿Qué es que te pide acá? Presiones. ¿Cómo están las presiones en toda esa diástole? ¿Cómo está la presión, chicos? En la diástole van a estar bajas, van a estar en 0. Bien, van a estar en valores bajos. Pónganle valores bajos porque todo es básicamente pasado de sangre de la aurícula al ventrículo. Listo. Dinámica circulatoria. Ah, la insuficiencia cardíaca aguda. Esta es otra pregunta de Williams, igual de la... ¿Quién? A ver, ahorita me voy a explicar esta, la hice. Vía extrínseca de la coagulación, anticuerpos de sangre, cortisoles endocrinos, receptores... Ya. Además abajo tengo una diapo de eso. Otra pregunta que hace es de la acción del nódulo sinusal. Acuérdense, esta pregunta les puede salir dos cosas: potencial de acción del nódulo sinusal y potencial de acción del músculo cardíaco. Acuérdense que no es lo mismo. El potencial de acción del músculo cardíaco va desde menos 85 a más 25 milivoltios. Y se caracteriza porque tiene una fase 0, una fase inicial, una fase de repolarización inicial. Es harto, acuérdense ustedes, ¿ok? El del potencial de acción del nódulo sinusal también es distinto. Pero ese va a comenzar ¿desde dónde? Desde menos 55, menos 60 o menos 85 a 90. Acá está, en estas diapositivas. Explicarlo es un poquito largo, así que no vamos a entrar en énfasis. Pero me conformo con que sepan que les va a preguntar potencial de acción del nódulo sinusal o potencial de acción del músculo cardíaco. ¿Se entendió? Pero ahí está el gráfico y todo en la diapo. Sí o sí. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Porque eso no es difícil de entenderlo, así que yo sé que en 2 patadas le van a entender a eso. Simplemente lean potencial de acción del nódulo sinusal y del músculo ventricular. ¿Se entendió? Sí o sí. Bien, yo sé que ustedes son muy capos, así que eso lo van a aprender ustedes en 2 patadas. Esto, lo de la insuficiencia... no es el... Aquí está lo que dijimos, corazón hipereficaz. Ah, por si acaso les puede poner gráficas, igual el doctor, ¿saben, no? Que les puede poner gráficas. Por ejemplo, digamos, en las gráficas esto es sencillo. Lo único que tienen que mirar es D1 y ABF, nada más. D1 y ABF. D1 es así, ABF es así. Les hice hasta un dibujito. D1 hacia este lado es positivo, D1 hacia este lado es negativo. ABF hacia abajo es positivo y ABF hacia arriba es negativo. Si dice ABF más 6, ¿quiere decir que es positivo o negativo? Si dice más 6. O sea, obviamente no tiene el símbolo más, ¿me entiendes? ¿Va para abajo o para arriba? Para abajo. Para abajo. D1 negativo. ¿Va para la derecha o para esta izquierda de acá? Izquierda. Entonces, ¿dónde estaría el eje? Hacia la izquierda. Desviado hacia la derecha. Bien, desviado hacia la derecha. Nada más. Sencillo. Simplemente miren D1 y ABF, nada más, y hagan esto. Listo. Y lo otro no se toca para nada, ¿no? Auxi. Las otras no sirven. No les interesa las otras, ni D2 ni ABF. Desbordamiento de los ventrículos. La sístole completa. El retorno venoso. Aquí esta pregunta es muy clásica. Utiliza una gráfica para explicar el retorno venoso, sus características cuantitativas. Acuérdense que el retorno venoso va a estar influenciado por la presión de la aurícula derecha. ¿Se acuerdan cuando les dije, no ves, cuando vimos insuficiencia y estenosis? Les dije que cuando aumenta la presión retrógradamente, ¿qué pasa con el retorno venoso? Disminuye. ¿Por qué disminuye el retorno venoso cuando aumenta la presión retrógrada? Saca la respuesta.
Por la Por, presión de la aurícula derecha. por la presión de la aurícula derecha. Tienen que hacer únicamente esta gráfica y explicarle esto de acá, que es básicamente de que el retorno venoso se va a ver afectado siempre, pero siempre por la presión de la aurícula derecha. Toda la vida el retorno venoso se va a ver afectado por la presión de la aurícula derecha. Si disminuye el retorno venoso, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Disminuye también. Bien. Y aquí hay una pregunta que es utilizando un gráfico, describa las características de la insuficiencia cardíaca normal. Vamos a ver qué respondió esta persona. ¿Ok? A ver. Uy, muy cerca. A, fíjense, aquí está la curva. A, B, C y D. A, B, C, D. En la curva A se ve la gráfica normal. En el punto B, en este punto, se ve la caída del gasto cardíaco debido al infarto del músculo cardíaco. En la parte C, en este punto, el simpático ya ha actuado. Acuérdense que cuando hay un infarto, cuando hay un proceso de insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Cuando empieza a haber insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Aumenta, sube o baja? Disminuye. Disminuye. Entonces, si disminuye muy rápido el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión arterial? Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión arterial? Disminuye también. Disminuye también, correcto. Y si disminuye la presión arterial, ¿quién es el primerito en darse cuenta de que disminuyó la presión arterial? ¿Qué dijo Oxy? ¿Quién es el primero en darse cuenta cuando disminuye la presión en los vasoreceptores? ¡Pap! Ya les di la respuesta. ¿Quién es el primero en darse cuenta cuando baja la presión arterial? Los vasoreceptores. Los vasoreceptores, correcto. Y los vasoreceptores, cuando se dan cuenta de que disminuyó la presión arterial, envían una estimulación simpática, ¿ok? A través del centro vasomotor. ¿Y qué hace el simpático con el corazón? Lo estimula, es una compensación, ¿no? Es una compensación, correcto. Y hace de que, fíjense que en la curva C, fíjense que se elevó. La curva C se elevó. Porque acá está la B, esta es la B. Fíjense que la curva B, aquí cayó el gasto cardíaco. Aquí en el A estaba normal, en el B cayó el gasto cardíaco. Y fíjense que la estimulación simpática fue, como dijo su compañero, una compensación. Elevó, por eso es que la curva C se ve mejor. Esa es la primera respuesta del corazón, la estimulación simpática. La segunda respuesta del corazón, que es un poco más lenta, es los riñones. Los riñones, ¿qué hacen? Reabsorben agua y gracias a esa reabsorción de agua aumenta la volemia. Y al aumentar la volemia, obviamente va a mejorar la presión arterial. Si mejora la presión arterial, mejora el gasto cardíaco. Y así, señoras y señores, ustedes han descrito una insuficiencia cardíaca compensada. Curva A, normal, curva B, descompensado, curva C, parcialmente compensado por la estimulación simpática y curva D, bien compensada gracias al riñón. ¿Se entendió? Yo sé que es un poco complejo, chicos, pero más o menos esa es la idea. Ahí tienen también la imagen para poder guiarse. Básicamente, curva A, normal, curva B se infarta y empieza a caer el gasto cardíaco. Cuando cae el gasto cardíaco, ¿quién se da cuenta primero? Los vasoreceptores, después el simpático y después el riñón, ¿no? Bien, correcto. Vasoreceptores, esos vasoreceptores envían una señal al simpático, el simpático envía una respuesta hacia el corazón, aumenta la contracción, la funcionalidad cardíaca y se compensa. ¿Quién es el segundo en compensar después del sistema nervioso y el vasoreceptor? El riñón. El riñón. ¿Y cómo compensa esto el riñón? Retención de líquido. Retención de sodio y de agua para aumentar y aumentar la presión. Reabsorción de sodio y agua, y esto aumenta la presión media del llenado sistémico, con lo que aumenta el retorno de la aurícula derecha y con lo que aumenta el gasto cardíaco. Fíjense que esto él lo respondió hasta por lógica misma. Interesante. Esto y pues... acá les puse unas pautas de riñón.
Si ustedes a mí me preguntaran qué es lo más importante del riñón, para mí son estas fotos de acá. Teoría básica de la función circulatoria, sistema renina-angiotensina. Ahí está, ¿qué pregunta es? Esta es la presión arterial, volumen. Este es otro, creo que este es otro examen, creo. No. Es de este examen de acá, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el flujo sanguíneo y cómo se expresa mediante la ley de Ohm? ¿Quién sabe esta? Así rápido. Esta es clásica del doctor Willow. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Perfecto, muy bien. Aquí está la respuesta, literalmente, aquí está la respuesta. Tienen que decir todo lo que dijo su compañero Aarón y de paso ponerle este dibujo, perdón, este dibujito. ¿Ok? Listo, ya respondieron así la pregunta 6, que es la ley de Ohm. Luego tienen otra pregunta, esta está regaladísima. ¿Cuáles son las fuerzas y los valores en milímetros de mercurio que facilitan la salida del líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman? Me tomé la molestia de poder responderla, porque sabía que no nos iba a dar tanto el tiempo, así. Y aquí está, fíjense, fuerzas que favorecen a la salida, a la filtración, y fuerzas que se oponen, y la presión de filtración neta. Aquí está la respuesta, básicamente. ¿Cuáles serían las que son a favor de la salida? Que es lo que te pide la pregunta. El presión hidrostática glomerular. ¿Y cuáles son las que que se oponen a la salida, que se oponen a la filtración? La que La dice que se... osmótica, ¿no? La osmótica glomerular. Y hidrostática de la cápsula de Bowman. Y a ver, otro gráfico que ya saben cómo se hace. Si se coloca una célula en una solución de solutos no difusible con osmolaridad de 500 milismoles y la célula se deshidrata, ¿se dice que la solución es? Hipertónica. Hipertónica, bien, correcto, ya está ya. Cuando existe una disminución de líquido en el organismo y la osmolaridad de líquido extracelular está aumentada, el riñón tiene la capacidad de excretar una orina cuya osmolaridad puede ser... Fíjense, osmolaridad está aumentada. 1200 a 1400. 1200 a 4400 miliosmoles. ¿Por qué? Porque fíjense que la osmolaridad está aumentada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? Compensar este aumento de la osmolaridad. ¿Y cómo lo hace? Botando orina con mucha osmolaridad. ¿Se entiende? Porque hay mucha osmolaridad, entonces el riñón tiene que resolver este desastre. Y entonces va a tener que excretar una orina con mucha osmolaridad, que es la que dijo su compañera, 1200 a 1400 miliosmoles. ¿Se entendió? Solo eso es la respuesta, ¿no? Solamente eso es la respuesta. Ya está. ¿Qué es la vasomotilidad? Rápido. ¿Quién sabe? Está fácil. ¿Es la capacidad de las arterias de vasodilatarse o vasocontraerse? No sé. Eso. ¿Y cuál es su mecanismo de regulación más importante? Las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono, potasio, etc. Óxido nítrico. ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de la hormona aldosterona? ¿Y cuál es su efecto a nivel de los túbulos? Recontra fácil. ¿Por qué se estimula la secreción de la hormona? Comencemos con ¿qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? Estimula la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales. Ya, pero primero reabsorbe sodio a expensas. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Perdón por existir. Actúa en el túbulo colector cortical y en el túbulo distal. Mucha precisión, muy bien, Isabel Hurtado, mucha precisión, la verdad, de decir túbulo colector cortical. Porque yo le cuento que cuando yo nunca le presté bola a eso, de hecho, nunca le presté bola a dónde miencha actuaba la aldosterona. Y yo lo tuve que aprender porque a Méndez le encanta, pero le fascina la aldosterona al doctor Méndez. Y yo pues, yo cuando salí y fui a auxiliar, ni bien terminé fisio, yo no sabía, digamos. Entonces tuve que aprender eso y contraleerlo porque no lo pillé ni en renal, leí endocrino, leí varios capítulos y no lo pillaba hasta que tuve que leer las letras pequeñitas donde sí estaba, digamos.
literalmente la futura Ausi Isabel. Sí, es el túbulo colector cortical. Tiene toda la razón. Pero el debate siempre estuvo para mí entre el distal o el colector cortical. Pero el que tiene la mayor parte es el colector cortical. Correcto. Muy bien, sigamos. ¿Dónde nos quedamos? Bien. ¿Y cuáles son los factores que estimulan a la aldosterona? Aumento de la osmolaridad plasmática, nicotina. No tanto, digamos. No es eso. No es eso. El potasio, chicos. ¿Qué hace esta hormona? Elimina potasio. Entonces, cuando haya mucho potasio en la sangre, actúa esta hormona. Esta hormona de acá elimina potasio. Entonces, cuando haya mucho potasio, se estimula esta hormona. ¿Quién más estimula la aldosterona? Angiotensina tipo 2. ¿Y quién más estimula la aldosterona? Una más falta. Es una hormona, una pista, es una hormona. Corticotropina. ¿Quiénes estimulan la aldosterona? Corticotropina, aumento de la cantidad de potasio y ¿cuál más dijimos? Se me olvidó. Aumento de la cantidad de potasio, corticotropina. Y alguien anotó lo que dije 3. ¿Angiotensina tipo 2? Angiotensina tipo 2, gracias. Ya, eso, chicos. A ver qué más nos falta. Principal de la aldosterona, ya, gráfica de retorno venoso, ya lo resolvimos. Con relación a la presión arterial, ¿qué ocurre y qué mecanismos de regulación se ponen en marcha cuando aumenta el volumen sanguíneo? Fácil. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, ¿cuál es el mecanismo compensatorio que pone en marcha los vasos sanguíneos? Aumentar la presión arterial. ¿Dónde está todo esto? Aquí. ¿Cómo eleva la presión arterial el incremento de volumen de líquido del papel de autorregulación? Está acá. Me encantaría explicarles, chicos, pero ya se me va a hacer tarde para hacer las dosis que tengo que hacer. Pero esa es la última pregunta, si no me equivoco, porque de ahí no he visto más, porque he buscado en todos los exámenes. Este es del año pasado. Pero fíjense que en este examen lo añadí, pero fíjense que la diferencia es que en este examen el doctor añadió hemato, les añadió sangre más. Fíjense, hay hierro, ferritina, hay anticuerpos, hay todo eso, ¿no? Fíjense que hay sangre. Lo añadí más porque hay también preguntas interesantes. Por ejemplo, dibujo de la curva del gasto cardíaco aplicando, ya lo vimos esto, del gasto cardíaco. Describa las 3 fases de la diástole, ya lo vimos. Explique los mecanismos de control. ¿Aquí qué pondrían ustedes? Aquí sí que, a ver, voy a intentar acordarme. Explique los mecanismos de control de largo plazo del flujo sanguíneo. Angiogénesis, Ausi, y El riñón, si no me equivoco, ¿no? Sí. Angiogénesis, ¿cuál más? O sea, sí es uno de los factores. Sí, está bien, angiogénesis, y va a aumentar el número y tamaño de la arteriola, de los vasos sanguíneos. Remodelación vascular, creo que era. Está la remodelación eutrófica de salida, la hipertrófica, la eutrófica es de entrada, luego está la hipertrófica, la remodelación de salida y la hipertrófica de salida. Esas 4 creo que son. Perfecto. Si fuera tan amable y lo pone en el chat esa respuesta del grupo Perfectuli. Le serviría mucho a sus compañeros porque está complejita nomás la respuesta. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo la respuesta? Yo, sí, Yasmin. Uy, qué capa. Allá hay 2 top globales en este grupo de Williams. Mentira, sí. Las más capas. Mañana van a tener fija lija 15 de 15 y todavía eso es poco para Isabel y para Jasmine. Muy bien. A ver, ¿qué más me faltó? Eso, a ver, ¿qué otra pregunta más hay acá? Simpático, ya lo vimos. Control a largo plazo, ya. Reabsorción, ya lo vimos. Si se dan cuenta que repite el doctor. Creo que se dan cuenta, ¿no? De que no hay que más preguntar. Eso es lo bueno de Williams, que Williams te pregunta cosas
que te sirven, ¿me entendés? Cosas que te da ganas de estudiar y son cosas que siempre repite porque son cosas importantes. Selecciona una respuesta que considere correcta al mecanismo de acidificación de la orina. Para que sea ácida la orina, obviamente tenés que aumentar la secreción de hidrogeniones. Ahora aquí ya la analizan nada más la respuesta, ¿ok? Ahora yo les digo nada más que yo nunca en mi vida había visto que Williams haga preguntas así, cerradas. Yo me crié a puras preguntas abiertas, literalmente, y los de mi generación. Pero bueno, parece que ahora incluye una que otra. ¿Les incluyó su primer parcial preguntas cerradas o no? No, sí, no, mentira, sí. Sí. Sí, Ausi, varias. Y me fue mal todavía. Ahí sí que ya no sabría qué decirles, la verdad, porque eso ya te puede preguntar cualquier cosa, la verdad. Yo creo que va a cambiar, sí, porque el año pasado igual las preguntas del año pasado no fueron tan repetitivas. Si quieren un consejo y tienen tiempo y son bastante perspicaces, busquen preguntas de la Católica. En la Católica a Williams le mama preguntar preguntas cerradas. Sí, cerradas. En las preguntas de la Cato. Creo que es porque es una forma de hacer que pasen, básicamente. Pero Ahí sí les pregunto cerrado. Una opción es cerrado. Sí, porque me acuerdo yo cuando estaba pasando oficio, me acuerdo que un compañero me dijo, mira, oye, tengo bancos de Williams. Cuando iba a dar mi primer parcial. Me pasó un montón de bancos de la Católica, así cerrada. Yo dije, pucha, easy peasy esta huevada. Dije, ¿qué es esto? Nada. Dije, pa. Llegó la hora del examen todo abierto. Mierda, dije. Y me vacunó, pues, pero ni modo. Así se aprende. Así que, bueno, chicos, eso sería todo. La verdad, fue un gusto poder ayudarlos. Sí, literalmente por Yesca nos pasa esto. Si fuéramos la Cato no sufriríamos de esto. A ellos les hacen ayer, todos les dan. De hecho, no sé si sabían ustedes, qué curioso, de que les dan repechaje por cada examen hasta que aprueben. Yo me quedé así, opa. Y acá que un docente no te perdona ni un punto acá. Pero bueno, cositas de la Gaby. Pero lo bueno es que ellos no tienen bautizo ni paseo en el colegio médico, ¿eh? Tenemos cosas. Así que bueno, chicos, fue un buen gusto ayudarlos. Ahora sí me voy a estudiar pediatría, que tengo harto por estudiar ahorita. Así que, bueno, chicos, suerte y que Dios los bendiga y mañana den un excelente examen. Gracias, Ausi, que le vaya bien en pedia. Gracias, Ausi. Gracias, Ausi, excelente.